Padre Santo, muchísimas gracias te damos por este tiempo, porque podemos estar contigo. Gracias por todos los que hasta ahorita se han reunido en este grupo de estudio. Te queremos pedir que tú guíes a Miguel en lo que vamos a ver el día de hoy. Abre nuestros oídos, permite que podamos estar concentrados, despiertos, Señor. Tú sabes que luego el cansancio llega a nuestros ojos, llega a nuestro cuerpo y sobre todo en estas horas del día, Señor. Pero permite, Padre mío, que con mucho entusiasmo podamos estar poniendo atención en las cosas que tú nos señalas. Yo te quiero pedir por todo esto. Te pedimos por los que no se han podido conectar para que pronto lleguen y, Padre mío, pues que sea de gran bendición esta reunión. Eh, Todo eso te lo queremos pedir, Padre, pues también te queremos pedir por este país, Señor, pues que se ha estado sujeto a una violencia impresionante, Señor. Ayer mataron antier mataron a una candidata, Señor, y a un regidor, pues lo dejaron muy mal. Señor, sabemos y sabemos que tú estás haciendo tu trabajo y sabemos que este pueblo merece un juicio y estamos viendo. Pero Padre mío, permítenos ser sal en la tierra, con testimonio, con oración y con predicación de tu palabra, Señor. Y permite, Padre mío, que de este pueblo, Padre, de este país idólatra, oscuro, Señor, puede levantarse un remanente fiel, Señor, que en tu voluntad, que puedas tú, Señor, utilizar poderosamente. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Sin lugar a dudas estamos viendo tiempos muy difíciles, pero algo que nosotros tenemos que ver, y sí me gustaría comentar antes de iniciar el estudio, es precisamente ese entusiasmo por oír la palabra de Dios, por escuchar. A veces nos podemos llenar de problemas y perder el sentido más importante, y es precisamente nuestros tiempos con Dios, pues a través de la lectura, la oración, la meditación y a través de los estudios que se dan. Entonces, que Dios nos mantenga en ese entusiasmo, porque si no quiere decir que algo anda mal. Cuando perdemos esa necesidad de buscar a Dios, de alabarlo, de bendecirlo, es que ya hay una dureza, entonces es como una llamada de es como una llamada o de advertencia, ¿no? Te: "Hey, cuidado, algo está pasando, que no estás en tu primer amor". Recuerden que en la epístola, en de las cartas a las 7 iglesias de Éfeso, Éfeso cumplía con todo, pero Dios le reclamó que había dejado su primer amor. O sea, tú puedes como creyente estar cumpliendo con todo, pero, has dejado tu primer amor, y eso fue precisamente un reproche que Dios le dio. Entonces, nosotros tenemos que procurar mantenernos en nuestro primer amor. Que Ujú, Dios nos ayude a todos. ujú, Bueno, entonces les decía yo que, pues, estamos viendo esta parte del estudio que es el carácter y la universalidad del pecado, y que uno de los problemas del ser humano es que no quiere darle la gloria a Dios, no quiere reconocerlo, no quiere que lo gobierne, y bueno, Romanos 1, 10, 21 y 25, que es de los últimos que leímos, dice: "Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos". Obviamente, todos nosotros sabemos que si Dios hizo todas las cosas, si Dios nos sustenta, si Dios nos da el don del arrepentimiento, el don de la fe para ser salvos ya como hijos suyos, pues lo que debe tener prioridad en nuestra vida es la alabanza, y sobre todo todas las cosas que hagamos que sean para la gloria de Dios. Entonces, eso va a normar mucho nuestra conducta y nuestros actos hacia los demás. Por ejemplo, en eso que comentaba hace rato Oli, de dar, ¿no? De ayudar a alguien, etcétera. Entonces, si nosotros no tenemos en nuestra mente que es para la gloria de Dios, entonces tenemos que corregir, orar y hacerlo para la gloria de Dios. Y eso va a traer un mejor efecto. Y a veces Dios te puede decir: "No, aquí no des ahorita, no van a tener una actitud correcta", etcétera. Yo creo que nadie más que Dios quiere que el evangelio avance, que las personas conozcan, y muchas veces, o sea,
disposición, si nos damos a Dios, pues nos vamos a dar a los demás, sobre todo a nuestros seres queridos, pero tenemos que estar siempre muy pendientes de que a veces podemos estorbar el trabajo de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado en lo que hacemos. Entonces, bueno, continuando, el pecado es la negación del ser humano de reconocer los derechos de Dios como Dios. O sea, Dios realmente, ya hemos platicado, no necesita de nosotros. Él es autónomo, Él es autosuficiente, Él es feliz en sí mismo. Sin embargo, Él, en su infinita sabiduría, formó al ser humano y su propósito era que reconocieran sus acciones. Por eso es que todo debe ser para, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ese es lo que Él merece. No lo pide sin merecerlo. Si nosotros vemos la creación y todas las cosas, no vamos a dejar de alabar a Dios por la creación y eso que esta creación está sujeta a maldición. Imagínense cuando Dios libere la creación, no vamos a tener idea de lo que significa eso, ¿no? Cuando tengamos una salud perfecta, cuando tengamos un cuerpo perfecto, no vamos a tener idea de lo que significa eso, porque estamos acostumbrados a tener padecimientos de una u otra índole. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpos corruptibles. Por eso nuestra esperanza está en eso, pero siempre confiando en Dios es darle la gloria. Entonces, la negación del ser humano de glorificar a Dios como Dios se manifiesta cada vez que el ser humano busca su propia gloria. Recordemos que si no le das la gloria a Dios, automáticamente es que tú quieres la gloria. Y ese es un sentido de falta de reconocimiento de lo que Dios hizo o de la negación de lo que Dios hizo. Entonces, podríamos decir, el pecado es ateo y es impío. El adjetivo ateo denota la determinación del hombre de no reconocer a Dios como Dios. Eso es lo que significa un ateo. No reconoce a Dios. El deseo de vivir sin Dios, libre de la soberanía y su ley. Recuerden, Pablo dice, cuando yo no conocía la ley, no había pecado, pero cuando la ley me dijo no codiciarás, entonces codicié y morí, porque la ley me dijo no codiciarás, se manifestó el pecado que moraba en él. Entonces, el ser humano, como no quiere enfrentar su pecado, como no quiere que Dios rija su vida, le da muchas vueltas al asunto, pero pues eso es precisamente lo que no nada más le impide, sino le hace tomar una actitud en contra de Dios. Y eso precisamente es la palabra impío, la determinación del ser humano de no conformarse al carácter y voluntad de Dios. O sea, ¿cómo está constituido el carácter de Dios? Pues lo vemos a través de la Escritura. Dios es amor, pero también es santo, es justo. Pero entonces, si no amamos la santidad, pues no podemos entonces amar a Dios. Si no amamos como Dios ama, entonces nuestro amor es un amor falso. Entonces, por eso es que el pecado es impío y es ateo. No quiere creer en Dios y no quiere ser gobernado por Dios. Puede ser que nosotros digamos, bueno, eh, queramos decir, bueno, parcialmente te voy a obedecer Dios para cumplir, satisfacer ese deseo interno religioso que todos tenemos en un sentido. Pero cuando se empiezan a ver con claridad las normas de Dios, ¿qué pasa? No, con eso no estoy de acuerdo, y con eso no estoy de acuerdo. Nosotros la vemos en la actitud de los seres humanos, el mexicano, nosotros los mexicanos, tenemos mucho esa tendencia de alegar, de gritar, de decir, y muchas veces solo manifestamos nuestra necedad. Una vez me tocó compartirle el evangelio a un taxista y empezó a decirme tontería y media y creyó que porque todo lo que me decía él ya era sabio y dijo puras tonterías y solo se hundía más en la confusión de lo que hablaba. Y mucha gente así es. O sea, palabrería. Solo dicen palabrería. Y eso es solo porque no quieren someterse a Dios
no quieren someterse a sus reglas, no lo quieren reconocer, no lo quieren obedecer, y esto es precisamente lo que pone al hombre en una situación, pues, comprometida en cuanto a su eternidad. ¿Por qué? Porque el pecado lo que realmente hace es revelar el deseo interior del ser humano. Y ese deseo es vivir sin Dios y ser diferente a Dios. Por ejemplo, como creyentes, lo que más deberíamos anhelar es que Dios forme a Cristo en nosotros. Pero cuando nosotros de alguna manera no obedecemos, no seguimos los caminos que Dios nos marca, ¿qué es lo que sucede? Realmente no queremos someternos a Dios y no vamos a tener el resultado o el fruto de lo que Dios promete. Y luego le vamos a echar la culpa a Dios porque no prometió lo que decía cuando nosotros nos damos cuenta que no cumplíamos. Por eso dice este Proverbios de 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así es el ser humano. Dios, déjame hacer lo que quieras, pero cuando las cosas no salen bien, te voy a echar la culpa a ti. Cuando no obedecieron, cuando no siguieron, cuando no amaron a Dios, cuando no le quisieron glorificar. ¿Y esto qué significa para Dios? Pues es una gran ofensa a Dios. El pecado es también una rebelión y una insubordinación a Dios. Por ejemplo, cuando Samuel eh, enfrenta a Saúl, ¿no? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Recordemos que la adivinación y la idolatría eran condenadas en Israel aún con la muerte, pero la necedad, la rebelión, la obstinación tenían ese grado de maldad. Sin embargo, muchos no lo querían ver. Por eso Samuel tiene que enfrentar a Saúl, porque no hizo la voluntad de Dios, más bien quiso quedar bien con sus guerreros y rompió el mandamiento. ¿Y qué le costó? Le costó el reino. Entonces, podríamos decir, la palabra rebelión se traduce en el hebreo como meri, que significa ser contencioso, contradictorio, discutidor o desobediente hacia. ¿Hacia quién? Pues hacia Dios. ¿Acaso no vemos a muchas personas contenciosas, contradictorias, que discuten de todo sin saber? Solo lo hacen por principio. Y Ujú. eso es rebelión para Dios. Entonces, no hay, para Dios no hay pequeños pecados. Es que tú puedes decir, bueno, Dios dice, no mentirás, pero una mentirita piadosa, ¿qué, qué daño puede traer? Al contrario, yo veo que trajo bien. No es cierto, ninguna mentira trae bien. Pero lo que tenemos que saber es que el pecado es el pecado. La línea es, ¿estás o no estás? Recuerden, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparra. Por tanto, una pequeña mentira piadosa para nosotros es tan grave como una gran mentira, porque es rebelión en contra de Dios y es obstinación además. Entonces, practicar cualquier tipo de rebelión, como estamos ahorita analizando, es tan malo como practicar algún rito pagano o satánico. Así lo ve Dios. Que tú podrías decir, no, yo jamás voy a participar en una limpia, nunca voy a meterme a la cuija, ¿no? A la ouija, nunca voy a hacer a que me lean el café, cosas de ese tipo. Pero en realidad puedes estar haciendo otro tipo de cosas y ser igual de grave, tan solo la obstinación en algo. Entonces, si nosotros somos obstinados en nuestra vida en cualquier tipo de mala situación, como participar de, de un acto inicuo o rendir homenaje a un Dios falso, entonces estamos en un gran pecado. Por ejemplo, Salomón, tanta sabiduría que le dio Dios, le dio riquezas y todo. ¿Y qué acabó él haciendo por desobedecer?
acabó adorando falsos dioses. ¿Quién podría decir que Salomón, quien dijo tantos proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, el instrumento para el cual Dios usó para construir el templo, etcétera? La fue a ver la reina del Saba y quedó admirada de su sabiduría, de la comida, de las vestimentas de sus maestresalas, etcétera. Y este hombre tan sabio, por pequeñas desviaciones, por pequeñas concesiones que dio, perdió prácticamente, bueno, hizo que su hijo perdiera prácticamente 10 tribus. Y así es el pecado. No, dices, dulce a la vista de los ojos, pero cuando caemos en él, siempre vamos a pagar un precio. Y lo que dice la segunda parte de este pasaje de segunda de Samuel 15, 23. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fue grave para Saúl, fue grave para Salomón. David también pecó, pero una particularidad tenía David, que él sí se arrepintió, que él sí reconocía sus errores. Ahí vemos el Salmo 32, el Salmo 53, etcétera. Hay muchos. Entonces, el pecado es infracción de la ley. Eso nos lo dice Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, por más pequeño que sea, es. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes que nacimos en un mundo de mentira, que usábamos la mentira como un hábito en nuestra vida, que la decíamos sin ninguna convicción? Cuando venimos a Cristo, tenemos que luchar contra eso. ¿Y cuál es muchas veces la consecuencia? Pues que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ser prudentes para hablar, no vaya a ser que digamos lo que no tenemos que decir o como lo hacemos como hábito, se nos haga normal siguiendo haciéndolo, pensando, Dios ya nos perdonó, pues si ya me perdonó puedo seguir mintiendo y esos son desviaciones de la doctrina de Cristo. Entonces la palabra infracción, para que entendamos más profundamente, se traduce como amonía, que significa sin ley. Sin, no, nomos ley. Sin ley, no ley. Entonces ahí está el otro concepto de la palabra infracción. Entonces, el que comete una infracción de la ley actúa como uno que desea vivir sin ley, o como si Dios nunca hubiera revelado su voluntad a la humanidad. Por eso fue que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Por eso es que nosotros tenemos ahora este valioso libro, la palabra de Dios, de un conjunto de 66 libros escritas por diferentes escritores, pero con un solo autor, el Espíritu Santo, como dice primera de Pedro 1, 20 y 21. Entonces, sin ley es lo que es infracción. Entonces, tantito que te salgas, y recordemos amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera, y todo lo demás que sigue, estamos infringiendo la ley. Y siempre va a haber una consecuencia. Si ya como hijos de Dios somos perdonados, de todos modos las consecuencias del pecado vienen. Ejemplo, David. David se arrepintió en su adulterio con Betsabé, en su asesinato con Urías el Eteo, que era uno de sus 30 valientes. Pero las consecuencias no dejaron de venir. Entonces, tenemos nosotros que estar muy al pendientes de. Recuerden, el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, humanamente nadie la puede cumplir, pero en Cristo, por amor a Cristo es como nos vamos a someter a Dios voluntariamente. Pero todo esto tiene que darse si nos estamos ejercitando constantemente. ¿Hace cuánto que no dices una mentira? A lo mejor la dijiste ayer. O un comentario falso.
Oye, a ver cuándo nos vemos. Sí, sí, nos vemos la semana entrante. Y por dentro dices, no, nunca nos vamos a ver. O sea, ¿qué es eso? Es una mentira. Aunque la persona con la que estás hablando no lo sepa, tú sí sabes lo que estás diciendo. ¿Y cuántas cosas de esas? Oye, ayúdame con eso. Pues déjame hablar a ver si te puedo ayudar. O sea, cuando en realidad lo que no quieres es ayudar. ¿Te das cuenta? Cosas así pasan. O sea, Dios te puede mostrar que sí ayudes, lo puedes hacer con mucho de corazón, etcétera. Pero a veces usamos una falsa espiritualidad para no hacer algo que Dios nos está mostrando. Pues todo eso es pecado. Por eso es tan importante estarnos ejercitando en la ley, a ver cómo está mi vida. Y cualquier anomalía que veamos, cualquier desobediencia, tenemos que pedir perdón. Recuerden que cada vez que pedimos perdón, cambia nuestra mente. O sea, el arrepentimiento quiere decir, reitero, darse la vuelta, cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Entonces, cuando tú realmente te arrepientes, te liberas de esa esclavitud al pecado. Ya vimos antes, si ustedes recuerdan este estudio, que Satanás esclaviza. Creo que fueron 2 estudios antes. Satanás nos esclaviza en sus mentiras y muchas cosas. Entonces, ¿cómo te vas a liberar de toda esa tendencia o esa inercia de maldad? Viviendo en la verdad. ¿Y cómo vas a saber la verdad? Leyendo la Biblia, ¿no? Más el que mira en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, en los dos casos de infringir la ley, o sea, de ser como ateo o meramente ser desobediente, solo demuestra a una persona el desprecio hacia la ley de Dios. Hoy vemos este mundo. Dios, todos tenemos una conciencia y vemos a las personas de este mundo violar y violar y violar y violar su conciencia para seguir sus propios intereses. Por eso Dios ve al pecado como una abominación. Y mientras tú no lo veas de esta manera, lo puedes estar consintiendo. Entonces recuerden, no hay puntos medios. No hay pequé tantito y ya no es tan malo. Dije una mentirita del 1 al 10 tan grave como el 1, no al 10, que sería fatídica. No, la mentira es mentira. La deshonestidad es deshonestidad. La falsedad es falsedad. Cosas de ese tipo. ¿Sí? Entonces, si nosotros solo podemos decir acerca del pecado una sola mentira, por ejemplo, quiere decir que estamos infringiendo toda la ley de Dios. Recuerden, Santiago, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ven ustedes por qué es abominación? Tú dices una pequeña mentira y eres culpable porque violaste toda la ley. Y estás violando, dentro de violar toda la ley, estás violando el primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas, de honrarlo, de glorificarlo. Entonces, que nos quede bien claro, el pecado es una abominación ante el Señor, es una cosa asquerosa y repugnante delante de Dios. Es detestable y vil a Dios y es un objeto de su aborrecimiento. ¿No me crees? Bien. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece de Jehová y aún 7 abomina su alma. Ya sabemos lo que sigue, ojos altivos, la lengua mentirosa, ¿no? Etcétera. Pero, o sea, Dios aborrece el pecado, no ama el pecado, porque sabe lo que el pecado trajo a la raza humana y trajo ese desequilibrio al universo, que Él todo lo va a reparar en su infinita sabiduría. Pero nosotros tenemos que aprender a luchar y vencer en debilidad. ¿Por qué? Recuerden 1 Corintios 15. Se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Se siembra cuerpo animal, se cosecha cuerpo espiritual. Y yo creo que el año entrante vamos a ver la resurrección, el estudio de la resurrección, a la luz de Corintios 15. Está muy interesante.
A veces uno dice, ay, nada más tanto de la reflexión. No, hombre, hay una cantidad de enseñanzas tremendas de esto. Pero la realidad es que si en debilidad veniste a Cristo, una vez transformado y todo, ya va a ser imposible que caigas. O sea, por eso es la salvación para siempre. Y además tenemos al Espíritu Santo y el perdón de Dios. Luego, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. A lo mejor tú estás orando por algo y dices, Dios no me escucha. Y no te das cuenta que un pasaje como este de Proverbios te dice, primero tienes que ver cómo está tu vida. Por eso es, primero en la guía del Padre Nuestro, pues primero poner a Dios en su lugar, ¿no? ¿Dónde está Dios en los cielos? Que Él es santo, etcétera, ¿no? Que ante Él se doblará toda rodilla, o sea, tiene la supremacía. Y luego, pues, lo que nuestras necesidades. O sea, hay un orden, pero siempre primero es ir a la presencia de Dios para que su luz nos ilumine. Proverbios 15:8-9 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su voz. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. ¿Ven ustedes? Entonces, hablemos un poco de la idolatría. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová, tu Dios. Deuteronomio 7:25. ¿Y qué es la idolatría? Nosotros ya lo sabemos. Cualquier cosa que sustituya a Dios. Cuando Dios te muestra algo y tú no lo sigues, es que ya hay idolatría en tu vida. Es más sutil ahora que nunca, claro que sí, porque se le da un matiz de bondad, de espiritualidad, pero todo lo que pretenda tomar el lugar de Dios es idolatría. Entonces, cualquier acto injusto es una abominación ante el Señor. También como cualquier persona perversa. Deuteronomio 25:16. Porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. A lo mejor hiciste una pequeña distribución que no era correcta de algo que debías haberla hecho. A veces Dios nos prueba en este tipo de cosas para que nos demos cuenta de cómo estamos. Pero ser justo es algo que Dios quiere. Entonces, aplicar la justicia es darle la gloria a Dios. Medio aplicar la justicia, no aplicarla, pues es lo que Dios aborrece. Es abominación a Él. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Imagínate, qué contraste, ¿no? Cuando permites el mal en tu vida, Dios lo abomina. Pero cuando eres honesto y vives para hacer la voluntad de Dios, en esa intimidad, Él se goza. O sea, Dios quiere convivir con nosotros. Si no fuera así, no nos hubiera dado su Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es el regalo que Dios nos dio, el sello que Dios nos dio en la conversión. Por eso en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Habrá muchos que se digan salvos, habrá muchos que se digan cristianos,
Habrá muchos que se sientan que están del otro lado, pero si no tienen al Espíritu Santo, que es el sello de la salvación, no son de Cristo. Imagínense la decepción de miles de personas el día del rapto. ¿Cuántos que se dicen cristianos se van a quedar? Quizá de nuestra propia iglesia, algunos se puedan quedar, ojalá que no. Nosotros que no somos una iglesia tan grande, podemos orar para que Dios nos conceda el que todos los que estemos ahí seamos salvos. Pero nosotros no sabemos lo que pasa dentro de el pensamiento y la mente de cada una de las personas que asistimos al estudio, ni las motivaciones que realmente se tienen. Por eso es tan importante estudiar todo este tipo de situaciones respecto al pecado, de la falsa adoración, de la idolatría, como lo estamos haciendo, para que nos quede claro y corrijamos. ¿Por qué? Porque si solo conocemos y no actuamos, ¿qué dice la Escritura en en 1 Corintios 8? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, tú puedes saberte la Biblia de memoria, pero ¿de qué te sirve si no la cumples, si no has sido transformado por el amor de Cristo? Entonces solo te vas a envanecer. El orgullo del conocimiento estorba mucho el avance del reino de los cielos. Creer que sabes más que otros, o cómo te va a enseñar esta persona si es más chica que tú, o esta persona si tiene tan pocos años en Cristo y ya tengo muchos. ¿Cómo me va a enseñar? Pues ese es orgullo, porque estamos violando algo que dice la Biblia, Colosenses, ¿no? Cada uno mire a los demás como superiores a sí mismo. ¿Por qué Dios nos pide eso? Porque siempre tenemos algo que aprender de los demás, aún de los incrédulos, como algunas veces hemos comentado. Hay actitudes o hábitos que tienen incrédulos que nosotros como creyentes ya quisiéramos tener. Entonces, cuando nos ponemos en la posición de considerar a los demás superiores a nosotros mismos, siempre vamos a estar en la actitud de aprender. Luego el Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Bueno, ahorita tratamos un poco de las pequeñas mentiras o las mentiras piadosas, ¿verdad? Aquí dice, los labios mentirosos son abominación. Entonces, cuando tú como creyente te das cuenta de que has dicho muchas mentiritas y a la luz de este pasaje dices, esto es abominación a Jehová, debe de darte una gran convicción que te lleve al arrepentimiento. Minimizar el efecto de la ley de Dios para cauterizar nuestra conciencia es querer seguir nuestra propia voluntad y eso es violar la ley, lo que acabamos de ver. Ahora vamos con los altivos de corazón. Dice la Escritura, en abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. ¿Quién es el altivo de corazón? El que cree que sabe más que los demás, el que cree que no necesita nada de nadie, ni de Dios. Eso es el altivo de corazón. Claro, recuerden ustedes, y es algo muy importante que debemos de mantener en nuestra mente. Todo lo que pensemos de nuestro prójimo, en nuestra relación con ellos, realmente es una proyección de lo que es nuestra relación con Dios. Si tú menosprecias a una persona, estás menospreciando a Dios. Fíjense qué grave es. Entonces, si Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, quiere decir que, aunque el pecado enturbió eso, la Biblia no dice que perdió. O sea, el hombre estaba extraviado.
pero lo que le hacemos a nuestros semejantes, más a los que ya son hermanos en Cristo, se lo estamos haciendo a Dios. Dice otro pasaje, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Eso es Apocalipsis 21, 8 y 27. Luego, el pecado es errar el blanco, es no dar en el blanco, errar la dirección. La palabra griega que se emplea como referencia al pecado es chata, que significa, fíjense, no dar en el blanco, perder el camino, equivocarse. Todo eso quiere decir la palabra hebrea chat. Entonces, no dar en el blanco es pecado. Perder el camino, ¿cuál camino? Pues el que Dios marcó, ahí está nuestra conciencia. Para las personas que no tienen acceso a la Biblia, tienen una conciencia que está estructurada de acuerdo a la ley de Dios. Equivocarse. ¿Por qué una persona se equivoca? Porque no sigue los caminos de Dios. Tú nunca te vas a equivocar si sigues cumplida y fielmente lo que la palabra de Dios te muestra. Porque ahí está la más grande sabiduría. Has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas, ¿no? Salmo 138:2. Luego, hablando de los hombres, creo que eran, ¿cómo eran? De una de las tribus de Israel, dice, tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Eso es precisamente, es como un ejemplo de la palabra chata. Siempre daban en el blanco. Eran los benjamitas. Siempre daban en el blanco por la destreza que tenían. Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Literalmente pierde el camino, o sea, chata. ¿Ven ustedes? Por eso siempre es bueno, haciendo alusión al ejemplo de hace rato de dar con sabiduría, no apresurarnos. O dice que todo el que se apresura alocadamente, de cierto irá a la pobreza. ¿Por qué Dios siempre nos lleva a esperar? Porque en la espera, primero que nada, hace un trabajo en nuestra mente, entregar a Dios nuestro afán y nuestra ansiedad para seguir su voluntad. Cuando pasa esto, entonces puedes ver con claridad el error. Pero ¿qué es lo que hace este mundo? Quiere que decidas ya, quieres que actúes ya y todo. ¿Por qué? Porque en el momento de la emoción no piensas. ¿Cuántas veces no hemos comprado cosas, como un ejemplo, que es lo más común, y luego te arrepentiste de haberlo comprado? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Digo, ahora aquí ya hay una política más de devolver. Dices, bueno, lo puedo devolver, pero antes no era tan fácil y no en México. Entonces, siempre es bueno esperar, siempre es bueno esperar que Dios nos muestre y es ahí donde adquirimos la sabiduría y Dios nos va a mostrar el error. Una vez una persona estaba ofreciéndome algo a mí y a mi familia, un tiempo compartido, hace muchos años. Y entonces, una de las características, te invitaban a un desayuno, etcétera, y una de las características era que tuvieras una tarjeta oro en aquel entonces. Yo tenía una. Entonces, bueno, esa persona quería que cerrara el trato, que además me dijeron, es que si hiciera un trato, yo me voy a casar y me prometió el gerente que me iba a dar una doble comisión, etcétera. Y yo en todo momento le dije, déjame pensar. Y al último me hizo un comentario sarcástico. Entonces yo dije, no, esto no es de Dios y por supuesto que no caí, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo sabe que la emoción
En la emoción no piensas y entonces tomas decisiones apresuradas que no siempre son lo mejores. Entonces recuerden, todo el que se apresura alocadamente, de cierto irá a la pobreza. No se les olvide. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra griega que más se emplea respecto al pecado es amartano, que significa no dar en el blanco. Entonces, a esa es la contrapartida de dar en el blanco, de chata, amartano, ¿sí? Que significa además errarse, equivocarse, extraviarse de la senda. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Dios, los principios de su palabra, por nada estéis afanoso, ¿no? Sean conocidas tus peticiones, etcétera. Pero siempre esperar. Otro ejemplo. Una vez yo le vendí a unos judíos una casa, allí en un buen fraccionamiento. Y llegó uno de sus hijos con un carro, pues digo, no moderno, de unos 10 años atrás. Decía, papá, es que, digo, yo lo estaba oyendo, todavía no era creyente. Déjame comprar esto, papá, mira, si lo compro con unos pagos muy bajitos, yo ya puedo traer mi auto del año y mire, estamos comprando esta casa, ¿qué más? Y el papá le decía, no, hijo, si tú no tienes el dinero para comprar de contado un carro, no lo compres porque vas a ponerte lazo. Bueno, y nosotros sabemos que dentro de los principios del pueblo judío hay muchos éxitos por su manera de distribuir e invertir sus riquezas, ¿no? De alguna manera les quedó algo de sabiduría respecto de, de lo que Dios les enseñó, claro. Un día serán rescatados y tendrán toda la gloria que Dios prometió darles hasta el final de la tribulación. Por lo tanto, son incrédulos, no ven con claridad, pero tienen buenos principios en ese aspecto, cuando menos. Entonces, es importante notar que el pecado, o sea, chata o amartano, dar o no dar en el blanco, nunca se ve como una equivocación inocente o error honesto. Es que honestamente quise ayudarte. Y cuando tu intención verdadera era obtener otro tipo de beneficios. No te salió bien y dices eso. Si no se ve como un acto consciente y voluntario de desobediencia brotando de la corrupción moral y rebeldía del hombre contra Dios, entonces no vas a poder salir adelante. Dar en el blanco siempre significa seguir los principios que Dios nos da. Errar el blanco es violar estos principios. Y entonces viene otro punto. El pecado es traspasar el límite. ¿Qué límite? El límite que Dios ha puesto. La palabra transgresión se traduce de la palabra hebrea que significa cruzar, pasar o traspasar. O sea, cruzar la línea que Dios nos marcó. Cruzar a terrenos que Dios prohíbe que vayamos. Pasar inadvertidos, ¿no? Recuerden, el avisado ve venir el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Ven? Entonces, traspasar es cometer una transgresión, violar los límites de lo que Dios permite en sus mandamientos. Es ignorar las restricciones impuestas sobre nosotros por la ley de Dios y tenerlas en poco, violarlas o traspasarlas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la palabra transgresión viene de la palabra griega parabaino, que también significa traspasar, pasar más allá o pasar por encima de algo. Y generalmente cuando caemos en esto, ¿por encima de qué pasamos? Por encima de la voluntad de Dios. Y muchas veces nos llevamos a personas inocentes. Recuerden, cuántas personas por no tratar
por no pretender volverse ricas, violaron tantas cosas y dañaron a tanta gente. Y muchas de estas personas acabaron mal. Me platicó una vez una persona que tenía un primo que entró a la judicial y de repente se hizo rico, 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 rico. Obviamente extorsionaba narcos y todo eso. ¿Y qué crees que le pasó? Al poco tiempo lo mataron. Entonces, siempre hay una consecuencia a lo que nosotros hacemos y cuando traspasamos los límites de lo que Dios nos marca. Por eso es también tan importante la palabra de Dios, porque siempre nos frena, porque siempre nos lleva a esperar, porque siempre nos corrige. Y lo necesitamos. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Ninguno de nosotros está libre de que una emoción un día le gane y tomar decisiones falsas. O que caigas en una pasión, por ejemplo, David con Betsabé. Si hubiera ido a la guerra en ese entonces, se hubiera librado de esto. Todavía cuando mandó preguntar quién era y era casada, ya no había posibilidad fuera quien fuera. Y todavía además esposa de uno de sus 30 valientes, pero fue traspasando límites hasta que quedó cautivo del pecado. Mentira es que el pecado te sorprende. El pecado sigue un proceso. Y ese proceso primero no está en la mente, luego empieza a trabajar en tu mente hasta que lo cometes, ¿no? Y el hecho consumado trae la muerte. Entonces, si no aprendemos a vivir en la palabra, no vamos a poder frenar a tiempo este tipo de circunstancias y vamos a caer en pecados que traigan dolores y consecuencias. Mateo 2:15, 2 y 3 dice, ¿por qué? ¿Por qué tus discípulos quebrantan, que ahí usaron la palabra para vaino, la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y Jesús les respondió, ¿por qué también vosotros quebrantáis otra vez para vano el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces ahí está, ¿no? O sea, ellos se enfocaron en algo y Jesús les hizo ver que era más grave lo que ellos violaban. Y generalmente cuando más juzgamos nosotros es cuando más culpables somos. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 2, que dice, eh, ay, se me fue. Así, no juzgues a otro, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Entonces ahí está un principio. Cada vez que te veas criticando, juzgando a otra persona, a otro creyente, sabe bien que solo estás proyectando algo que está mal en ti. Esto no nos da mucha luz, ¿no? Porque entonces vas a decir, oye, si Dios dice que no juzgue y estoy juzgando, porque además otra cosa importante, solo hay una persona que puede juzgar y Dios le dio el juicio, es Jesucristo. Y un día Él va a juzgar. A nosotros, nuestra parte, sí, podemos confrontar, podemos aclarar cosas, podemos hacer muchas situaciones. Pero cuando empezamos a criticar o a hacer algo así, solo estamos proyectando lo que no podemos ver en nosotros y lo proyectamos en otros de alguna manera para justificar. Si este es más pecador que yo, entonces yo no soy tan pecador. Es una de los motivos de juzgar, ¿no? Entonces, guarden este principio, porque aquí Dios nos da una serie de elementos importantes para llevar una vida cristiana sana, una vida
en libertad verdadera. Recuerden que Pablo decía, es que juzgan la libertad que tenemos en Cristo. Claro, ¿por qué? Porque el que no la tiene se llena de envidia por el que la tiene. Cuando tú haces la voluntad de Dios y sigues tus caminos y Dios te bendice, es muy común que se levante envidia de aquel que no siguió sus caminos, pero que codicia lo que Dios te dio. Y no hablo necesariamente de cosas materiales. Entonces, cuando nosotros nos hallamos así es porque hay mala conciencia, porque sabemos que no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Ven ustedes? Entonces, que Dios nos ayude. Vamos a dejarle aquí y continuaremos primero Dios la semana entrante. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias por darnos luz, Señor, en todas estas enseñanzas. Por enseñarnos lo que significa la transgresión del pecado, salirnos del camino de tu voluntad. Te pedimos, Padre, que tú siempre nos guíes en todo lo que hagamos y que nos des luz, Padre, para que te podamos glorificar en todo. Enséñanos, Padre, a vivir para darte la gloria de Dios en todas las cosas, porque solo tú la mereces. Porque además, si te damos la gloria en todo, siempre estaremos ubicados en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer y cómo hacerlo. Señor, tú lo mereces todo, porque tú creaste todas las cosas, además nos diste la salvación y nos diste obras para que andemos en ellas. Gracias, Señor, por todo ello. Ahora enséñanos a caminar por el camino de la verdad, por el camino de tu voluntad. Y, Señor, ilumínanos y danos la fuerza para obedecer a través del poder de tu Santo Espíritu, para que te podamos dar una buena cuenta el día que tú te presentes con nosotros. Te pedimos, Padre, que tú hagas todas estas cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.